mejor que yo. Ustedes son bien recibidos en esta casa regional. Es la más antigua de España y dicen que del mundo. Hay otra que rivaliza con esta y presume de ser la más antigua, pero a mí me consta que no. Pero la quiero nombrar, es la Casa de Córdoba. En esta casa escuchamos, aprendemos y también disfrutamos de los auténticos productos asturianos. Hoy lo vamos a comprobar. Vamos a tomacar a un poquito más. Esta tarde nos van a deleitar con su verbo los siguientes ponentes. Don Santiago Losada, cuya trayectoria como conferenciante en diversos temas es harto conocida y muy reconocida. Domina el mundo del cine y participa en jornadas dedicadas a directores españoles, Berlanga, Saura, etc. Las dedicadas también a escritoras de finales del siglo XIX y del XX son bien conocidas por ustedes. Es licenciado en Filología Hispánica y durante 30 años desempeñó el cargo de bibliotecario de la Real Casa de la Moneda. Tatú, así quiere que como le gusta que la presentemos, nacida en León, de profesión y ejercicio como enfermera. Es principalmente amante y dedicada a la literatura española, aun sin olvidar, por ejemplo, a Flaubert, a Saint-Exupéry, Y estos dos jóvenes que también hoy nos acompañan, olvidando los partidos que hoy se juegan, son Gala Petfi, estudiante del último curso de grado de Ciencias de la Información en la Universidad Carlos III. Y el compañero Marcos Utrera es ya graduado en Ciencias de la Información, creo que también por la Universidad de Carlos III, ¿o no? La Complutense. Y va a finalizar el acto Alicia Rozas. Fue profesora, seguimos siéndolo, pienso yo, de lengua y literatura, tanto en centros privados como ya funcionaria en institutos. Es catedrática de lengua y literatura castellana y fue nombrada subdirectora general de ordenación académica, cargo que ejerció durante bastantes años, llevando a cabo una gran labor. También ha supervisado y corregido revistas profesionales. Y gracias por su atención y les dejo con los auténticos protagonistas. Bueno, hasta luego. Pues muchas gracias por la asistencia, que realmente es el día más incómodo de todos, pero como el agua es tan necesaria y siempre nos quejamos de que no llega, pues ahora que llega, felicidad para todos los madrileños que vamos a disfrutar esta primavera. Y también reconocimiento al Centro Asturiano por dejarnos de nuevo su salón de actos para hacer una charla, una exposición, esta vez dedicada a la gran poeta madrileña Gloria Fuertes. Les voy a contar cómo lo vamos a hacer, cómo va a ser la estructura de lo que vamos a decir. Entre cada exposición, la que yo haga, la que haga Tatú, la que haga Gala y la que haga Marcos, habrá un testigo que será la voz de la propia Gloria Fuertes recitando alguno de sus poemas. O sea, vamos a espolvorear el acto con la voz de Gloria Fuertes, tan personal, tan auténtica. En el último testigo de esto será su propio relato de su vida, de sus apreciaciones, una serie de frases que yo he recogido y que son muy significativas de su personalidad y de la forma en que vivió. Y finalmente habrá dos sorpresas que no se las voy a relatar. Una la tengo yo y otra la tiene la profesora Alicia Rozas, que será sorpresa también para ti. Esta será la estructura de lo que vamos a hacer esta tarde. Y yo voy a
empezar de una manera que ustedes no van a comprender, pero será de este modo. Vino con sel, vino con limón, blanco, blanco con sel, blanco con limón, copas. Taberna Antonio Sánchez, 1969, un muchacho de 14 años, Florentino Martín Monge, que tenía que estar aquí hoy, pero que no ha podido venir porque está enfermo, cantaba estas copas a Gloria Fuertes, sin saber él que era Gloria Fuertes la que se lo pudiera haber pedido. Pues para mi amigo Florentino, que siempre me ha acompañado en todas las conferencias, charlas en las que he participado, y para 3 niños. Uno es Jaimito, su abuela está a mi lado. Es un niño que vive en Londres y va a venir a ver a su abuela el próximo viernes. Para otro niño, para mi nieta Ángela, Claudia es el nombre de su madre, que hoy estaba en la biblioteca seguramente leyendo algún libro de Gloria Fuertes, tiene 3 añitos, con su abuela. Y también para otra niña, que tenía que estar aquí, su madre está de camino, pero la lluvia no ha dejado llegar, la lleva con ella y nacerá en febrero. Su nombre es Paula, mi segunda nieta. Pues para estas personas, mis palabras. Y empiezo contándoles un poco cómo veo yo la poesía de Gloria Fuertes. Si yo tuviese que utilizar una definición para la poética de Gloria Fuertes, que no solo es exclusiva de Gloria Fuertes, sino exclusiva de todos los grandes poetas, utilizaré la definición que de la palabra poética hace el gran poeta americano Ezra Pound. Él hablaba de la palabra con voltaje. La palabra con voltaje es la definición de la palabra poética. Aquella palabra cotidiana, pero que insertada en la sintaxis, en el adjetivo con el verbo, adquiere un voltaje diferente. Cualquier palabra. Esa es la definición de la poesía, palabra con voltaje. Y esa es la definición en la que cabe toda la poética de Gloria Fuertes. A esa palabra con voltaje la tengo que definir un poco más. Tiene una serie de características más específicas y son básicamente las siguientes. Es palabra con voltaje para transmitir alegría, ganas por vivir, ganas de vivir. Poesía para que el lector sienta la risa y la sonrisa y las ganas de vivir, aunque éstas no sean las mejores condiciones, a lo mejor para el lector o para el autor. Ya les pondré algún ejemplo de la situación crítica en la que ella tuvo que vivir en algunos momentos de su vida. Pues palabra con voltaje, con alegría. La segunda definición, la segunda característica de la poética de Gloria Fuertes es la hondura emocional, la hondura humana, la hondura dramática. Es palabra con voltaje, palabra con alegría, pero tiene una onda dramática humana. Tiene un fulgor que llega a la condición humana, que nos habla del dolor sin que nos demos cuenta, o a veces con toda percepción. Es hondamente humana. La tercera condición, dentro de esa palabra con voltaje, es la sencillez. La poesía de Gloria Fuertes es sencilla, pero esta es una de las más difíciles cualidades que tiene cualquier escritor o cualquier poeta, llegar a lograr esa sencillez explicativa. Tiene que ser sencilla, breve
y clara. Claridad, brevedad y sencillez, que hacen parecer que sea fácilmente imitable. La gente confunde sencillez con simplicidad, simplonería, y por eso es fácil de imitar en el primer renglón, nada más. Nada más. Todo el mundo puede hacer un ripio de algún verso de Gloria Fuertes. Todo el mundo lo puede de alguna manera caricaturizar, pero eso es solamente en el primer renglón. La sencillez es un don de muy difícil alcance para el escritor. Palabra sencilla, poema breve, poema claro. La poesía tiene que llegarle al lector por su claridad. Se aleja de toda solemnidad. Nada de solemnidad. Fuera la solemnidad. Y de todo ocultismo. Fuera toda referencia que entorpezca el valor emocional de un texto. Un elemento más de la poética de Gloria Fuertes es la libertad, pero no la libertad temática, porque esa se da por hecha, Ella nunca abanderó, nunca estuvo en la poética de la poesía social de los años 50. Hizo una poesía hondamente humana, pero no vinculada a la llamada poesía social. Uno de sus mejores amigos, de sus grandes amigos, era Gabriel Celayas. Ella, cuando hablamos de libertad formal. Es decir, el poeta no puede sentirse constreñido o limitado por la rima o por la versificación. La rima y la versificación ayudan al poeta, pero no le tienen que entorpecer. No se trata de contar sílabas, ni de ver la rima si es la adecuada o no. Eso da por añadido el poeta, pero no es su preocupación. A la libertad formal, a la libertad temática, se añade la penúltima característica de esta poética, que es la musicalidad. Es palabra con música. La poesía de Gloria Fuertes es fácilmente musicable. Tiene una musicalidad interior. La cantidad de poemas que podríamos poner de ejemplo, los vamos a ir viendo, los vamos a poner. No os preocupéis, que vamos a escuchar mucha poesía. Musicalidad, sencillez, alegría, hondura dramática, libertad formal, sencillez. Y una última consideración. El inteligentísimo uso que hace de la realidad y de la ficción, de la verdad y la mentira. Se ciñe perfectamente a la frase, al texto de Lope de Vega, lo verdadero fingido, o a la expresión de Fernando Pessoa, el poeta es un fingidor. Gloria Fuertes dice la verdad con la misma facilidad con la que miente. Es autobiográfica y no lo es. Pero es el truco del poeta. No consiste en contar lo que se siente, sino en transmitir lo que él está sintiendo. Y si por eso tiene que jugar con la ficción y la realidad, con la verdad y con la mentira, lo va a hacer de una manera magistral. Voy a poner un ejemplo a continuación de lo que digo en un poema que me he aprendido malamente, pero que luego lo vamos a escuchar en su voz de una manera más pertinaz, más perfecta. Por último, las ausencias de su poesía. ¿Qué no hay, qué no vamos a encontrar en la poética de Gloria Fuertes? Pues no vamos a encontrar el paisaje. No va a haber paisaje. Es una poesía hondamente urbana, si quieren. No hay paisaje. La naturaleza no está vista con ningún grado de preciosismo. Es justamente lo opuesto a la percepción que tiene Concha Espina de la naturaleza. Cómo usa la naturaleza como un vehículo para transmitir una emoción. En Gloria Fuertes
Ella lo ha dicho siempre, yo nunca le hice un poema al mar. Bueno, pues estas son las claves, palabra con voltaje, perfecta definición de Ezra Pound, que es un tipo al que merece la pena. Si algún día hablo de poesía, inevitablemente hablaré de Ezra Pound, este poeta americano tan controvertido. Palabra con voltaje. Y ahora voy a usar un poema para dar las claves biográficas más importantes de Gloria Fuertes. No lo he dicho, pero lo digo ya. Nació en Madrid en 1917 y murió en Madrid 81 años después, un 29 de noviembre de 1998. Y el poema que voy a usar es el siguiente. Dice: soy Gloria Fuertes. Nací en Madrid. A los 3 años ya sabía leer. A los 4 años ya sabía escribir. A los 6 ya sabía mis labores. Yo era alta, algo enfermiza, buena y delgada. A los 9 años me pilló un tranvía. A los 14 me pilló la guerra. A los 15 murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron en la mitad del camino. Luego me salió una oficina, donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el Botones saben que no lo soy. He tenido anginas y he recibido premios. También he sido profesora de literatura española en la Universidad de Pensilvania y ahora solo escribo libros. Bueno, este poema está lleno de mentiras, muchas mentiras, porque la guerra estalla cuando ella tiene 19 años. Su hermano Angelillo, ella era la cuarta de 5 hermanos, muere el mismo año que muere su madre por un accidente, le atropella un coche. Su madre nunca la consideró, siempre que la veía leer un libro, la golpeaba. Y había pensado para ella que lo mejor era que aprendiera mecanografía y que siguiera sus trabajos de limpiadora y de planchadora. Hay una cosa cierta en todo lo que aquí narra, y es el hecho más dramático que hay en su vida. Hay 2 hechos dramáticos. Uno es la guerra civil. Ella dice que la guerra civil la hizo pacifista, la hizo poeta y la hizo soltera. Tenía un novio, tuvo hasta 17, según parece, pero el primero de ellos, Manolo, murió en el frente. Era un obrero de la Federación Anarquista Ibérica y ella nunca supo dónde murió ni cómo le mataron. Pero siempre lo recordaba. También tuvo una relación emocional con un médico, Eugenio Rosado Rivas, casado, que fue muy tortuosa. La posguerra para ella fue terriblemente dolorosa y llena de hambre. Ella sufrió el hambre que sufrieron todos los madrileños y muchos españoles en aquellos años duros, los años 40 y 50. Pero el hecho más dramático, el hecho más terrible en su vida, es precisamente la segunda parte del poema, cuando dice que fue profesora de literatura española en la Universidad de Pensilvania. Esto es así, porque en 1952-53 acude al Instituto Internacional en España, IIE, que es un edificio que está en la calle Miguel Ángel, aquí, y que fue la sede
de la residencia de señoritas de los estudiantes de lo que se llamó la generación del 27. La famosa residencia de estudiantes de la calle Pinar era la residencia de chicos, allí donde fue Buñuel, Gala, Dalí, Federico y tantos grandes nombres ilustres de aquella generación. Estudiaron en la calle Pinar, en la colina de los Chopos, pero era la sede social de los chicos. Las chicas, que también tenían, claro, su sede social, estaban en lo que hoy es el Instituto Internacional en España, en la calle Miguel Ángel. Ahí es donde ella va a parar, en el año 52. Este edificio lo dirigió como sede de residencia de señoritas hasta la guerra, y María de Maeztu, que es un personaje que también es enormemente atractivo. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué ocurrió con María de Maeztu? Pero esto será para otra historia. Allí ella acude, este edificio lo compró, es ahora dueño de él una sociedad académica que tiene su sede social en Boston. Y allá en el año 50 también ya era dueño de esta asociación, de este edificio, esta sociedad académica bostoniana. Allí ella acude para aprender biblioteconomía y mejorar, o aprender también inglés, y conoce a una profesora, la directora del centro, Phyllis Turnbull. Ese era el gran amor de Gloria. Se enamorarán. Ese amor tendrá como consecuencia que Phyllis hará todo lo posible para conseguirla a ella una beca Fulbright con la que poder acudir en el año 62 a los Estados Unidos, a Pensilvania, y estar allí 3 años como profesor. El primero becado por Fulbright y los 2 siguientes, uno y medio, porque los propios miembros de la universidad, pues como fue considerada la mejor profesora del año anterior, pues se la renovó el contrato. Estuvo casi 3 años en esa universidad. Pero todo fue gracias a Phyllis Turnbull, que movió los hilos para que le dieran esta beca, porque ella no había hecho ni el bachillerato, tenía ninguna formación académica. Es una de las muchas mujeres, todas las que hemos hablado hasta ahora, autodidacta, consciente además de que ella escribía de manera distinta, diferente, con plena identidad poética. Ella lo sabía. Los coetáneos de su generación la admiraban de verdad. Todos los poetas del grupo del postismo, es una poeta de la generación del 50, tuvo también, no lo he dicho, pero lo tendría que decir, claro, una relación con el poeta Carlos Edmundo Dory, pero quiero indicar, no quiero perder la relación con Phyllis. Se compran un piso en la calle Alberto Alcocer. Estamos en el año 69, 68. ¿Recuerdan? Vino con sel, vino con limón, blanco con sel, blanco con limón, copas. De vez en cuando bajaba a su barrio, a Lavapiés, porque ella había nacido en la calle La Espada, número 3, y se había criado en ese barrio. Y bajaba a la taberna de Antonio Sánchez a tomarse unas copas. Y ahí estaba mi amigo Florentino, 14 años. Bajaba desde Alberto Alcocer, que está al otro lado de la ciudad, prácticamente en la Plaza de Castilla. También había empezado a convivir previamente, ellas y algunas otras, en un chalet en la localidad de Chozas del Rey, un chalet que diseñó la arquitecta Matilde Ucelay. Bueno,
La relación con Phyllis es una relación emocional que tiene un punto de ruptura. Discuten. Y de esa discusión, pues, hace un rechazo, una distanciación. Pero Phyllis va a contraer el cáncer y va a morir en 1971, es decir, poco tiempo después del vino con sed, vino con limón. No le da tiempo a Gloria a reconciliarse con su amada. Y surge de ahí uno de los libros más duros, más tristes, más lacónicos que ella escribe, Sola en la sala, donde afirma cosas como: la vida es como una mierda de vaca que hay que convertir en pastel de manzana. Esa relación con Phyllis Turbull, esa muerte temprana de Phyllis, ese no poder reconciliarse con ella, la va a traumatizar el resto de su vida, aunque la supera. Ese sentir hondo, esa depresión profunda que le dura desde el 71 hasta el 74, 75, que empieza a colaborar con Televisión Española para las sintonías de algunos programas infantiles. Ella siempre combinó la poesía infantil con la poesía más dramática, más hondamente humana. Bueno, le voy a dejar ya el testigo a Tatú, porque no me puedo extender, porque entonces nos dan las uvas. Y vamos a escuchar un poquito, en el testigo que yo le doy a Tatú, unos cuantos poemas recitados por Gloria. A ver si sale bien. Nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro, a los 14 me pilló la guerra, a los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños. Y quiero comprarme a plazos una flor natural, como las que le dan a Pemán algunas ganas pintadas. De pequeña vivía en una casa con 2 ventanas de verdad y las otras 2 pintadas en la fachada. Aquellas ventanas pintadas fueron mi primer dolor. Palpaba las paredes del pasillo intentando encontrar las ventanas por dentro. Toda mi infancia la pasé con el deseo de asomarme para ver lo que se veía desde aquellas ventanas que no existieron. Estamos bien. La mañana se pierde en la maraña, por la tarde los niños en la calle, por la noche la radio del vecino. La oficina me pone casi muerta, el silencio se esconde en la repisa. No hay quien pueda leer una novela. Y la gata que para en el pasillo, y mi hermano que no tiene trabajo, y la niña que llora por la esquina. Mi cuñada me pide una cebolla. En la puerta que llaman del recibo. No hay quien pueda vivir cómodamente. El autobús no llega casi nunca, y no llega tampoco con el sueldo. La merienda borróse de la casa. El periódico nos dice la noticia. Se avecina la garra de la guerra
Y yo digo, pues sí, lo que faltaba. Inútil que a estas fechas nos empiece a dar pena de la rosa y el pájaro. Inútil que encendamos velas por los pasillos. Inútil que nos prohíban nada, no hablar, por ejemplo. Comer carne, beber libros, bajarnos sin pagar en el tranvía, querer a varios seres, fumar hierbas, decir verdades, amar al enemigo. Inútil es que nos prohíban nada. En los diarios vienen circulares, papeles hay pegados en la esquina que prohíben comer pájaros fritos. Y no prohíben comer hombres asados, con dientes de metralla comer hombres desnudos. ¿Por qué prohíben pájaros? Los mismos que consienten ejecutar el 7º y el 5º mandamiento. Tampoco han prohibido a los niños en la guerra, y se los sigue el hombre comiendo en salsa blanca. La protectora de animales está haciendo el ridículo. Tampoco han prohibido comer las inocentes pescadillas, los tiernos y purísimos corderos, las melancólicas lubinas, las perdices. ¿Y qué me dices de muñequita X, que la compran abrigos de 300 pesetas, habiendo tanta niña sin muñeca ni ropa? Los enfermos trabajan, los ancianos ejercen. La hierba en tal café puede comprarse, la juventud se vende. Todo esto está oficialmente permitido. Comprended y pensad. Nada se arregla con tener buenos sentimientos. Hay que tener arranques y ganas de gritar. Mientras haya guerras, comeré pájaros fritos. El Bueno, esta es la primera parte. Ahora le dejo el testigo a Tatú. Buenas tardes a todos. Les